de Dios agradable y perfecta. ¿Será agradable y perfecto cuidarnos? ¿Qué pregunta, no? Dios te enseña, te educa. ¿Será agradable prepararse, estudiar, recibirse, desarrollarse en la vida? Usted manda a sus hijos, yo mando al mío al colegio y digo, lo que tenés que hacer es estudiar, porque el día de mañana te vas a dar cuenta que si no tenés estudio, sí, hay un montón de cosas para hacer, pero si tenés estudio te va a ser más fácil la vida, ¿o no? Porque vos vas a tener otra capacidad para trabajar en la sociedad e insertarte en la sociedad, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así que todos los chicos a estudiar. Yo termino las vacaciones, el lunes empiezan la escuela, ¿no? Y entonces, y después dice, fíjese, dice, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, si yo me cuido, y esto va no solamente para lo físico, si yo me cuido en los sentimientos, en lo espiritual, en lo almático. Anoche hablaba y decía, más o menos teníamos esta conversación y decíamos, ¿a quién le sirve que yo esté triste por lo que me está sucediendo? ¿A quién le sirve? Sí, el diablo la agarra, ese no se pierde ninguna. Pero a vos te sirve, a tu familia le sirve que vos estés triste. No sé, porque me pongo como porque me separé, porque no vi a mis hijos por 9 años, no sé, porque no tuve trabajo, porque no le sirve a nadie, ni a vos te sirve. Te deprimís, te enfermás, tu cuerpo se enferma, somatizás, empezás a provocar, dejas puertas abiertas y el diablo es atrevido, el diablo no le importa, vos le abrís un cachito así y te entra y te desbarata todo. Te da ganas de no venir a la iglesia, te da ganas de quedarte en tu casa, de no congregar, de no trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si está bien? Y ya te miente en la cabeza que matarte, que esto. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy, no? Terrible. Tipos que matan a las mujeres, que matan a los chicos, que los abandonan, no sé, un montón de cosas. Ese es el mundo. Por eso dice, no os conformáis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no nos tenemos que conformar a lo que sucede alrededor nuestro. No, porque yo tengo que sufrir o vivir lo que está viviendo el vecino o el país. Yo recuerdo en el 2001, ¿cuántos se acuerdan del 2001? Había un caos, una psicosis. Y bueno, el que tenía plata se lamentaba porque me agarró el corralito, no sé, porque un montón de cosas. Y el que no tenía plata dije, ¿ahora qué vamos a comer? ¿No? Y en el 2001, para la gloria de Dios lo digo, nuestro pastor, que era en ese entonces, se desafiaba a comprar un lugar como ese cine. Y en el 2001 se metió el chavo a comprar. Todos decían, al Chapi, ¿cómo va a comprar? El tipo se metió, pero no se metió con su fuerza, se metió con la fuerza de Dios y lo compró, ¿no? Lo compró. Yo recuerdo que él sabía predicar y decía, ¿usted tiene para comer mañana? No, levanta la mano, decía. Pero mañana vaya con lo último que le queda y compres un par de zapatos. ¿Se acuerdan? Algunos que estaban en la casa. Yo me acuerdo de Patricia Romero, se fue y se compró unos zapatos. No tenía más. ¿Y sabe qué Dios hizo? La bendijo con un trabajo. A él y a ella. Tal es así que hasta el día de hoy ese chico está trabajando en ese trabajo. Es creer o reventar. Es creerle a Dios. Entonces si nos dice que nos cuidemos, no nos conformemos. Hermano, más claro hecho ya, ¿no? Vamos a Romanos 8.
¿Cuántos están entendiendo? No escuché una amén. Bueno, ¿están entendiendo? ¿Sí? Fíjese qué dice Romanos 8. ¿Qué dice? Léalo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo, ¿seguimos? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Uno más. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se entiende ahora? Vio que cuidar el cuerpo también pertenece al Espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace echándole porquería? Viendo películas que no agradan al Señor. Haciendo, yendo a lugares que no. Mire que la palabra me dispara primero, ¿eh? Dios me habla a mí. Entonces, muchachos, chicos y chicas, comencemos a vivir por el Espíritu de Dios. El pastor se cansa de repetir ese versículo. ¿Cómo dice ese versículo que dice el pastor? ¿Cómo dice? ¿No gritamos qué? No gritamos según la carne, sino que gritamos en el Espíritu. ¿Ven? Se cansa de repetirlo. Bueno, yo soy el hermano de hecho. Dedicar lo mismo. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? No es todo espíritu, ni es todo carne. Ahora lo dice Matete. Todo tiene que ver con todo. Usted debe cuidarse en lo físico, en su alma y en su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sus sentimientos también se cuidan. O cualquier colectivo le viene bien. No voy a mirar a nadie, no voy a mirar a nadie. Voy a hablar más. Es hora de que crezcamos. Amén. Pablo decía, yo deseo que sean prosperados. ¿En qué? En todas las áreas. Así como prospera ¿qué? ¿Vio que tiene que prosperar su alma para que después prospere usted en lo material? Entonces, si congregaba, congregue un poquito más. Si le hacía caso a Dios, hágale un poquito más caso a Dios. El pastor el otro día dijo de esto, dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea inmundo, trate de santificarse, si no, va a seguir siendo inmundo y más. Amén. No sé si usted entendió este mensaje, pero yo anoche hablábamos con estos hermanos y ¿a cuánto les gusta la guerra? Esta es una iglesia guerrera, ¿no? Una iglesia que va al frente de batalla. Y no es que yo esté en contra de la guerra, para nada. Me encanta como se hace y como Dios opera.
Pero hablamos un poquito, decíamos, ¿será todo guerra? ¿O será todo adoración? ¿O estoy muy tranquilo en Dios? ¿O estoy muy guerrero en Dios? Y después de hablar varios minutos sobre este tema, llegué a ese versículo que la Biblia dice y que habla del obrero. ¿Sabe cómo es el obrero, no? En Dios. ¿Cómo es ese versículo? Que uses bien, dice, la palabra de qué? La palabra de verdad, ¿no? Entonces, si soy un obrero y aprobado, también dice ese versículo, que use bien la palabra de verdad, entonces voy a saber y voy a tener discernimiento de espíritu cuándo guerrear, cuándo alabar, cuándo adorar y cuándo decir me callo ahora y escucho a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? No es todo guerra, no es todo alabanza, no es todo adoración, es todo un poco de poco. El tema es que tenemos que estar alineados con el Señor. Entonces sabremos cuándo guerrear, cuándo adorar, cuándo alabar y cuándo estar en silencio. ¿Sí? ¿Usted hace silencio en su presencia? ¿Alguna vez hizo una oración y le dijo a Dios, me voy a quedar callado, Dios, te quiero escuchar? ¿Se lo dijo? Si no se lo dijo, hágalo, porque sabe que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y a veces te habla acá, adentro del oído. A veces te habla acá. Y a veces no te dice nada. Y simplemente se queda atrás. ¿Cuántos saben que Dios está atrás nuestro? Y dice, yo soy tu retaguardia, yo estoy. Dale, hacé. Y vos das un paso y ves que está Dios. Sentís a Dios. Empiezan a salir las cosas. Wow, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo lo aprendí? ¿Cómo fue? ¿Cuándo lo están experimentando? Entonces, anoche, el sabio hay dos tipos de sabio, ¿no? El sabio que hereda y el sabio que ve, ¿no? Y que observa lo que no se debe hacer, entonces no lo hace, entonces ese tipo es sabio. Y hace lo que se debe hacer. Más o menos por ahí, ¿no? Está ese sabio que hereda. ¿Cuántos han heredado de la familia, de sus padres, de una buena crianza, del consejo de papá, del consejo de mamá? Hay unos cuantos que heredamos eso. Yo, con la gracia y la bendición de Dios, tuve unos padres que fueron siempre cristianos y siempre tuve un buen consejo. Y por ende lo heredé. Pero hay otros sabios que no han heredado, por ahí han tenido sus padres, no sé, un caos en su casa, pero han visto eso de chiquito y han dicho, yo no quiero ser igual que él, voy a ser una persona de bien. Y fueron sabios porque tomaron una decisión sabia diciendo, no, yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer lo posible para salir de este lugar, de esta condición que estoy. Y fueron sabios. Entonces seas sabio. Hoy la sabiduría de Dios está en este lugar. Y de acá, de esta plataforma, se imparte todos los días sabiduría. A través del pastor, de la pastora, a través de la música, de los hermanos que hacen uso
Usted mismo, cuando agarra el micrófono ahora, hay sabiduría de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, tome consejo, hágalo y que Dios le bendiga mucho. Le amo mucho en el Señor. Den un aplauso al Señor.